Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial, a la doctora Alessandra Vázquez. Ella es química industrial y tiene una maestría en ciencias biológicas. En ciencias biológicas. Y todo es ciencias. Sí, señor. ¿Y qué hace en el Congreso una doctora graduada en temas de la ciencia pura? Bueno, en el Congreso yo pienso que fue causalidad, no era algo que yo tuviera, digamos, como en mi proyecto de vida. Sin embargo, siempre tuve mucho interés por la parte política y la justicia social. Mis clases en muchas ocasiones tocaba temas relevantes y hacía analogías. Ah, pero usted es profesora también. Sí, soy maestra de universidad pública. ¿Por qué no nos pública. cuenta algo sobre su vida? Bueno, soy suachuna de crianza de familia suachuna. Vengo de este municipio, maestra de universidad pública por muchos años, profesora también en instituciones educativas, en colegios de Soacha y ahora en la política. En la política. Bueno, y está en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Usted viene trabajando un tema que es crucial para el país, que se llama el catastro multipropósito. ¿En qué consiste? Bueno, el catastro multipropósito, digamos que es una necesidad, partámoslo de ahí, es un punto necesario en el país para poder identificar cómo está estructurada, ¿cierto? Las viviendas, el hábitat, el entorno y saber de qué manera, cuántas propiedades, digamos, formales e informales hay en el país. Entonces el catastro ha venido, digamos, sale de una coyuntura local que se dio en mi municipio y es lo que permite que tenga yo esa bandera y la traiga al Congreso de la República. Hablemos un poco de eso porque el interés no es gratuito. Usted se ha interesado por este proyecto de ley, se viene pensando en el país hace mucho tiempo, o sea, hace falta el catastro multipropósito, pero ¿por qué usted se interesó más en este tema y no en otro? Estando en la Comisión Séptima. Exactamente. Primero vengo de la lucha social del catastro en el municipio, se realizó en Soacha, prepandemia, una actualización catastral, somos uno de los principales, de los municipios pioneros en catastro multipropósito en el país. Se realiza una actualización catastral en Soacha durante la pandemia cuando todo el mundo estaba encerrado, sin una socialización previa, sin la gente saber qué era el catastro multipropósito. Termina la pandemia y en plena inicio de una reactivación económica, más o menos al año siguiente, en el mes de febrero, empiezan a llegar los recibos del impuesto predial. Y empiezan a haber alzas en mi municipio del 5.000, del 3.000, del 10.000%. Personas que resultaban o pagaban catastro 800.000 pesos, 1 millón, pasan a pagar 5, 6, 7 millones de pesos. En un proceso, durante una reactivación económica, en un municipio estrato 1, 2 y 3, con unas condiciones sociales bastante complejas, y salimos muchos habitantes del municipio a hacer las reclamaciones a la alcaldía. Y nos encontramos los ciudadanos supremamente berracos e indignados montando una movilización social que duró desde febrero hasta el estallido social. Hablando, preguntando, conociendo y tratando de entender primero qué era el catastro multipropósito, porque no se hablaba de eso en el país, un país que no estaba preparado para una actualización catastral. Segundo, una actualización en plena pandemia. Y tercero, como consecuencia de esa actualización catastral y del aumento, digamos, del avalúo de las viviendas, pues se genera un aumento en el impuesto predial. A ver, expliquémosle bien a los colombianos en qué consiste esto. Usted tiene una vivienda y usted paga un impuesto predial al municipio. Y resulta que de la noche a la mañana ese impuesto predial ya no le vale 100 pesos, sino que le vale 500 o 1.000 pesos. ¿Por qué sucede eso y qué tiene de beneficio la ley? Bueno, aquí hay varios puntos. Primero, lo que dices tú, pasamos de pagar impuestos prediales, digamos, medianamente bajos a impuestos demasiado altos, ¿sí? Con una ley que está actual, que es la 1995, que tiene muchísimas excepciones y que ha generado, obviamente, este aumento en las alzas. Otro punto importante a identificar con relación al catastro es que tenemos una desactualización a nivel nacional de casi 20 años. No se había hecho una actualización catastral, por lo cual esa actualización ya va a generar, ¿cierto?, un avalúo sobre los predios y va a hacer que se incrementen los impuestos prediales. Y segundo, alrededor de todas las investigaciones que hemos venido realizando
porque creamos una comisión accidental para hacerle seguimiento al catastro multipropósito en el país y el alza de los impuestos prediales, esa consecuencia que se da. Identificamos que no hay unas metodologías claras que permitan estandarizar el proceso. Segundo, identificamos también que los operadores y gestores catastrales pueden tercerizar y que esa tercerización, las personas contratadas no tienen experiencia en catastro multipropósito. Si bien la necesidad del país de hacer una actualización catastral nos urge para una reforma agraria, para una reforma rural, el país no estaba preparado ni técnica ni nada para poderlo ya para que está poderlo hablando entender. del tema de la reforma rural y la reforma agraria, resulta que Colombia, de los 1.116 municipios, hay alrededor de 976 municipios que son categorías quinta y sexta. Quinta y sexta. Resulta que estos municipios son demasiado pobres. Y si hacen una actualización catastral de estos municipios, van a tener estos municipios más posibilidad de adquirir recursos. Totalmente de acuerdo. Pero eso tiene inconvenientes, porque no todas las regiones del país existe el campesino con capacidad de pago. Tal cual. ¿Y entonces qué van a hacer? Bueno, ahí es cuando entra la ley Catastro Justo. Nosotros desde la Comisión Accidental construimos una ley para mitigar un poco el impacto, ¿cierto?, sobre las alzas del impuesto predial cuando se realice una actualización catastral en algún municipio de Colombia. Entonces, la ley consiste en poder realizar esa mitigación y que los aumentos no sean tan grandes ni afecten el bolsillo de los colombianos. Que estos aumentos del impuesto predial puedan ser progresivos, que se tenga, digamos, como identificadas las condiciones socioeconómicas y sociodemográficas de los habitantes, como decías tú, de estos municipios, principalmente los pequeños, y que obviamente la gente pueda realizar ese pago del catastro y de la actualización catastral, que su consecuencia es el impuesto predial. Bueno, pero a ver, ¿por qué esto se ha adelantado en muchas ciudades de Colombia intermedias? Y les soy franco, yo he visto movilizaciones tan enormes cuando le suben el catastro a la gente, que estos alcaldes han tenido que echar para atrás la medida. Tal cual. ¿Sí? Y creo que eso una de las situaciones fue en Soacha también. En Soacha no echaron para atrás el catastro, la gente en este momento hay unas 30.000 órdenes de embargo en el municipio, por ejemplo. Y segundo, ya hay un fallo de la Superintendencia de Notariado y Registro al operador y al gestor catastral del municipio de Soacha. Le creó una multa bastante grande, en este momento no recuerdo bien la cifra, pero que quien paga también, pues los ciudadanos, pero genera y muestra que en este momento el catastro multipropósito a nivel nacional no se está haciendo de la manera adecuada. Muchas de las quejas de los ciudadanos era, por ejemplo, los límites. ¿Pero por qué no me permite un segundo, doctora? Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctora Alessandra, estábamos diciendo de cómo ha afectado realmente esto a la población. Y en muchas de ciudades casi tumban hasta los mandatarios locales por el tema del catastro. Usted nos señalaba que la superintendencia inclusive ha sancionado los gestores catastrales. ¿En qué va esto? Bueno, primero está la sanción del municipio. En el municipio de Soacha estamos a la espera del resultado. Obviamente ellos tienen un tiempo para apelar y estamos en ese proceso de esperar respuesta, obviamente, por parte de la superintendencia, de qué manera el municipio va a realizar ese pago por esa multa que se le generó por una mala implementación catastral. Y ahí a mí me genera muchísima preocupación, porque cuando tú miras el fallo, te das cuenta que fue por errores técnicos y metodológicos. ¿Y eso qué significa? Que si en los primeros municipios donde se realizó mal el catastro y no hay una metodología esclarecida,
clara, concisa y estandarizada, muy posiblemente en muchos municipios va a ocurrir el mismo problema, que es lo que se ha venido desencadenando a nivel Pero nacional. la ley, entonces, ¿qué es lo que busca la ley? La ley lo que busca es... ¿Y en qué va la ley? ¿En qué va la ley en el Congreso? En el catastro no nos podemos meter, estamos a la espera de que el IGAC pueda establecer la metodología, darnos claridad de cómo se va a hacer el proceso, porque muchas de las molestias de los ciudadanos se utilizaron métodos indirectos. Si el catastro multipropósito bien puede utilizar drones y StarView para poder realizar la actualización catastral, cuando tú vas y miras los recibos, hay errores en medidas de tamaño, en que los metros son mucho más grandes, en que los linderos no son correctos, ¿sí? En una geografía compleja como la nuestra, pues pasar un dron en bosques de niebla va a ser muy difícil poder realizar la medición y eso afecta, ¿cierto?, que cambien, digamos, las condiciones de la casa, se aumente el avalúo nuevamente y la ley 1995 con toda su reglamentación que hay no acobije, ¿sí?, a estos ciudadanos y se aumente por supuesto el impuesto predial. Entonces lo que quiere la ley Catastro Justo es minimizar, ¿cierto?, ese impacto en los bolsillos de los ciudadanos. Tú me preguntabas en qué va la ley. Ahorita ya entró a comisión tercera, ya tiene ponencia positiva, pues estamos esperando a que se dé inicio al debate en Cámara. En la comisión tercera. Entonces, pero el gobierno recientemente sacó una reglamentación que no cayó bien en el país, o no la supieron explicar. ¿Qué es lo que le pasa al gobierno fundamentalmente? Que casi no sabe explicar las medidas que toma. Es que no sé qué pasa con el gobierno nacional porque tiene una representante a la Cámara del Gobierno liderando una comisión accidental de catastro multipropósito donde tiene representantes de todos los partidos políticos, incluyendo Centro Democrático, y que le pedimos 1000 veces al Gobierno Nacional que nos vinculara en la construcción de esa ley. Jamás nos vincularon, solo nos invitaron a una socialización a la cual fue muy difícil que nosotros pudiéramos asistir por el día, un 31 de diciembre, un 31 de octubre, 4 de la tarde, pues muy difícil. El Día de las Brujitas. El Día de las Brujas, donde estaban los representantes, y va y se radica la ley y se informa. ¿Qué es lo que ocurre? El no consensuar y no vincular al Congreso dentro de la construcción de la ley y subestimar los liderazgos de su bancada, creo que fue un desastre bastante complejo para una ley que posiblemente tiene las mejores intenciones, también al igual que la nuestra. Bueno, pero le voy a poner un ejemplo. En caso de que yo tenga una finca, y esa finca está en un municipio de categoría sexta, y me llega, el catastro que estoy pagando son 100 pesos, y me llega, con la ley que ustedes están implementando, me llega a 5.000 pesos. ¿Qué debo hacer yo como ciudadano? Bueno, lo primero que hay que hacer es entrar a revisar si la actualización catastral quedó correcta, si las medidas de su vivienda, la medida de los linderos de la finca y todas estas cuestiones están bien. Lo lógico es que yo vaya y me queje a los gestores y operadores catastrales, ¿cierto? O a la alcaldía, que es la que genera el recibo y el cobro, ¿sí? Pero en este momento muchos de estos operadores y gestores terminan su contratación, salen y se van y se quitan la responsabilidad encima de poder, obviamente, entrar a revisar. En otros casos, por ejemplo, que mucho lo que se ha visto, ellos dicen, listo, revisemos el predio, pero la carga de la prueba recae sobre usted. Entonces usted vaya, contrate un perito para que le mide su finca, le diga si usted tiene razón o yo tengo razón y tráigame las pruebas. Y ese es un error gravísimo que nosotros también dentro de la ley Catastro Justo queremos controlar. ¿Por qué? Porque si no tengo para pagar un impuesto predial, mucho menos voy a tener en condiciones para poder pagar un perito. Y a veces, aún realizando el pago del perito, pues se siguen viendo incrementos supremamente complejos. Entonces, lo que se quiere es detener, obviamente, ese aumento del impuesto predial y que la prueba de la actualización o de mi predio como está, no recaiga sobre el ciudadano, sino sobre los operadores y gestores catastrales. Bueno, no será, es que esto, hay un dicho muy popular en Colombia y en todo el mundo. Dicen, echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, así pasó con el alumbrado público. Hicieron la ley y ya salieron unos operadores
hacer el tema del alumbrado Eso ahorita público. le cuento con ese alumbrado Entonces, público. ahorita con el impuesto catastral, que es vital para los ciudadanos, porque es la vida, uno construye toda una vida alrededor de poder conseguir algo en la vida, que es fundamentalmente es una casa o un predio. Y viene y lo embargan y la quitan. Entonces, echa la ley, echa la trampa. ¿No es posible que esto podamos decirle a los colombianos con tranquilidad que aquí no va a haber trampa? Pues eso es lo que esperamos con la ley. En este momento hay 3 proyectos, ¿no? Uno del Centro Democrático, el de la Comisión Accidental de Catastro Multipropósito y el del Gobierno. Y uno nuevo que nos entró por parte del senador del Senado, una comisión que se creó también en Senado. Y la idea o lo ideal es organizar una mesa de trabajo, organizar una mesa técnica con todos los actores, Congreso, las entidades del Gobierno Nacional y por supuesto la ciudadanía, para que entre todos conjuntos podamos mirar cuál de las leyes, ¿cierto?, es la que mejor podría estarse ajustando al bolsillo del ciudadano y mitigar este problema, o a cuáles acuerdos podríamos llegar todos los que estamos interesados en poder realizar una actualización catastral y por consecuencia un pago de impuesto predial más justo, podamos sacar en conjunto. Bueno, pero si el problema fundamentalmente con el tema de cualquier ley es el tema de los operadores. Y aquí pasó con el tema del alumbrado público, que son operadores privados. Si aquí el tema, los municipios van a contratar operadores privados para hacer todo el sistema catastral, van a tener dificultades. Es que yo creo que ese ha sido uno de los más grandes problemas. Nosotros denunciamos hace poco al alcalde de Neiva, por ejemplo, que la empresa de alumbrado público resultó siendo una empresa, ¿cierto?, un operador catastral. Entonces, como una empresa que no tiene la experiencia resulta convirtiéndose en una empresa que pueda realizar la actualización catastral alrededor del municipio. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Si bien descentralizar al IGAC, ¿cierto?, fue una idea para poder cubrir un poco más el país y facilitar la actualización catastral multipropósito, pues ocurre lo que su merced dice: echa la ley, echa la trampa, gestores y operadores amangualados con conflictos de interés, muchos de ellos en entidades como el IGAC con conflictos de interés por todo el país, y esto genera o desencadena que muchos de los recursos en algunos seguimientos, por ahí hay una investigación muy profunda en la silla vacía en el municipio de Soacha, que cuando tú empiezas a revisar y a leer, te das cuenta que parte de los recursos del catastro multipropósito llegan a empresas privadas que están conectadas con los Panama Papers, o sea que en sí el dinero que consiguen esas empresas privadas a partir del catastro multipropósito resultan en paraísos fiscales. Perdón, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctora Alessandra, usted nos estaba contando todos los temas que se presentan de corrupción. ¿Por qué no andamos un poco? Porque los colombianos sí necesitamos saber eso. Y uno de los flagelos fundamentales de Colombia, más que el tema de la violencia, es el tema de la corrupción. ¿Qué nos tiene que decir frente a esto? Bueno, pues bastante complejo lo que hemos encontrado. Nuevamente tocó el tema de Neiva. Encontramos cosas complejas alrededor del catastro. La empresa que está realizando la actualización catastral en Neiva proviene del Turco y Salca, por ejemplo. Familiares del Turco y Salca son los que están realizando la actualización catastral. Costeños con antecedentes pues complejos que hemos visto a nivel nacional. El caso de Soacha también es un caso complejo. Hay una empresa que se creó alrededor del municipio de Soacha que es Catastro Avanza. Esta es una sociedad que se crea entre el municipio, ¿sí?, y por supuesto una empresa privada. Cuando nosotros entramos a mirar cuál es la empresa privada que forma parte del municipio, encontramos al director del IGAC, Gustavo Maluranda, que fue la persona que realizó el catastro en el municipio de Soacha. Y fue la persona que dijo que la metodología y, por supuesto, todo el desarrollo metodológico alrededor del catastro la realizó él era el encargado,
¿sí? Y ahora lo encontramos en la dirección del IGAC realizando el catastro multipropósito. Entonces, si el municipio fue multado por errores técnicos y metodológicos, pues mi pregunta es, posiblemente esos mismos errores que se cometieron en el municipio en cabeza del director, el doctor Gustavo Marulanda, son los mismos errores que posiblemente se pueden estar mostrando alrededor del país. La empresa también Catastro Avanza en el Valle del Cauca ha generado muchísimas problemáticas por el aumento de la actualización catastral. Y mira lo curioso de esto, se crean empresas de economía mixtas, ¿sí?, para poder realizar este catastro multipropósito. Entonces, ¿sobre quién va a recaer toda la problemática? Sobre los municipios, sobre la parte pública, pero la parte privada, al ser una parte privada, es intocable, no pueden entregar, digamos, resultados, no pueden mostrar qué hacen con sus recursos, ¿sí? Y eso es un problema grave. Pasa como la reforma. Algo similar, algo similar. Entonces, ese problema se está dando, digamos, a nivel nacional, municipios que se empeñan. Eso en Girardot, por ejemplo, que se logró detener ese proyecto de acuerdo que se dio, digamos, en la alcaldía de Girardot y el Consejo Municipal, de empeñar el municipio el 12.5% del recaudo del impuesto predial a 15 años para poder pagar el catastro. La fórmula del que fue ministro de Hacienda, Duque. Entonces, pues, Carrasquilla. Entonces dice uno, los municipios no se pueden empeñar para realizar una actualización catastral. Desafortunadamente, algo tan importante como es el catastro multipropósito se está quedando solo en un tema como es el recaudo. Se pierde todo lo maravilloso Volvamos a repetir del catastro. esto porque es muy importante para los municipios. Sí, señor. ¿El proyecto de ley contempla eso? No podemos contemplarlo porque afectaríamos la autonomía de los municipios, de las entidades territoriales. Pero sí dejamos abierto a que se realice dentro del proyecto de ley una actualización catastral cada 5 años. Primero, para evitar esos aumentos y esos rezagos en el catastro en el país, y segundo, para que esas entidades territoriales mantengan al día cómo está organizado su territorio. Y eso es otra de los puntos de discusión. El catastro multipropósito se está quedando en el recaudo y se está perdiendo todas las maravillas que se pueden hacer alrededor de él. ¿Qué otras maravillas tiene? Por ejemplo, planes de ordenamiento territorial, el identificar zonas de alto riesgo, los potenciales agrícolas, ambientales que puede tener los diferentes sectores y municipios, inclusive hasta un catastro marítimo, catastro multipropósito marítimo. Es una herramienta fundamental para la planeación al desarrollo. Supremamente importante, por eso ese nombre de multipropósito que tiene el catastro, pero solo se está enfocando en que los municipios no tienen plata y hay que recaudar. Y si bien estamos de acuerdo con que el recaudo se debe hacer, que se deben mejorar las finanzas de los municipios, pues manejémoslo de manera progresiva para que los habitantes no tengan un impacto tan grande y, por supuesto, las alcaldías puedan mejorar sus recursos. Bueno, pero el informe, tengamos ejemplo del informe que hizo la Contraloría General de la República, que hay muchos hacendados, gente que tiene más de 1.000, 2.000, 5.000 hectáreas y realmente no pagan casi nada de impuesto predial. Claro, eso es una prioridad, por eso pedimos nosotros progresividad y solicitamos que se identifiquen las condiciones sociodemográficas de cada ciudad o de los municipios donde se está realizando la actualización catastral. Si bien el que tiene más debe pagar más, porque ese es el orden de las cosas, también la manera en cómo está ahorita, ¿usted cree que los pequeños también se pueden ver mal? ¿En el Congreso va a tener entusiasmo esta iniciativa del catastro multipropósito? Porque hay mucho parlamentario y mucho gobernante de este país que además vienen de ser terratenientes. Sí, claro que sí. Yo no he escuchado a ninguno que diga no hagamos actualización catastral. No he escuchado a una sola persona que diga yo no quiero pagar impuestos. La gente sabe que hay que pagar impuestos, la importancia que hay para el desarrollo. ¿No? Es antipopular, pero cuando a uno le dicen paga impuestos y todo el mundo se enoja. Pero cuando tú hablas con la ciudadanía es consciente de que hay que pagar los impuestos y es consciente de la necesidad de que esos impuestos se vean reflejados en su ciudad. Y que no lo roben. Y que no se lo roben. Pero el problema es la forma como se está haciendo. No estábamos preparados como país para una actualización catastral. O sea, podemos decir en una pirinola, todos ponen, todos ganan. Todos ponen, todos ganan. Esa debería ser la razón de ser. Pero, nuevamente te digo, no hubo una pedagogía previa para que la ciudadanía supiera que se iba a hacer una actualización catastral, cómo se iba a hacer
y por supuesto qué consecuencias podrían tener. Pero bueno, es una ley necesaria, urgente. Urgente. Pero ¿cómo van a hacer ustedes esa pedagogía para enseñarle a los colombianos que van a tener un catastro justo? Bueno, estamos hablando en todos los medios del proyecto de ley, por ejemplo, en el caso del de la Comisión Accidental, nuevamente invitando, obviamente, al Gobierno Nacional y a los demás constructores de proyectos que están, de las demás iniciativas que están en este momento en curso, para que nos unamos y verifiquemos cuál es la mejor salida para los colombianos. O sea, todos queremos pagar impuestos, todos queremos que los municipios mejoren sus finanzas, pero también queremos que no impacte de una forma tan drástica el bolsillo de los ciudadanos. Bueno, doctora, pero en la noticia de pagar impuestos es una noticia dura para cualquier ciudadano y dura para el bolsillo. Pero lo que necesitamos es que esa plata se vea en obras. Pero estamos a final de año, doctora. Sí, estamos a final de año. ¿Y qué le tenemos que decir a los colombianos, por Dios? Bueno. Que mucha esperanza, mucha fe, que ojalá no haya tanto problema, que en diciembre se presenta mucha riña. Sí, pues bueno, la noticia debe ser esperanzadora a nivel de catastro, que ya hay un Congreso interesado en aliviar sus bolsillos, independientemente de la bandera política, y si es de gobierno o no es de gobierno, y que estamos unidos todos visibilizando la forma de amortiguar un poco el golpe de los ciudadanos, y por supuesto que, pues que estas fechas aprovechen obviamente para ese descanso y ese receso, pero eso no significa que no estén pendientes de todo lo que ocurre alrededor del Congreso de la República. Esa también es responsabilidad del ciudadano de hacer seguimiento a lo que está ocurriendo aquí. Doctora, le deseo un 2024 maravilloso y esperanzador. Bueno, igualmente para ti y para todos los que nos están viendo. Gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.